ya que la primera temporada tuvo bastante apoyo en el canal, ahora toca la segunda. Y si esto vuelve a petar, le seguimos hasta la tercera que salió este mismo año. En el anterior resumen habíamos quedado con Kanata en plena vuelta de clasificación a bordo de su Toyota GT, mientras sus jefecitos adoptivos siguen agüitados por verlo atravesar el monte Fuji. No por nada ese tramo es conocido como la trampa resbaladiza, donde la ceniza del volcán manda más de uno a partirse su madre, pero a él le vale. En lugar de bajar la velocidad, acelera y encima se pone a derrapar como si nada, cruzando la zona sin despeinarse. Los expertos no entienden cómo demonios logra eso con un coche que sobre el papel ni siquiera debería rendir así. Mientras el padre de Ren le explica a la waifu por qué el Toyota de su crush puede plantarle cara a coches mucho más potentes, Fujin recuerda que en la MF Ghost no basta con tener un buen carro, aquí también hay que saber adaptarse a cada circuito. Más tarde, comiendo con sus compas, cuenta que aprendió a driftear gracias a su maestro, quien prácticamente fue un padre para él, y mientras sigue en la chamba, Ren consigue invitarlo a comer. Ella cree que es una cita porque nuestro prota ni enterado está, y la sorpresa llega al final del día cuando el alemancito, el Michael, aparece con su Porsche, supera el tiempo de Kanata y se queda con el primer lugar de la clasificación. El alemán ya dejó clara su carta de presentación y lo peor es que apenas acaba de llegar. Ese mismo día Kanata sale a comer con Ren, quien aprovecha para enseñarle algunas expresiones japonesas mientras disfruta de lo que para ella ya cuenta como una cita. Mientras tanto, Fumihiro recibe una noticia que no le hace ninguna gracia. Para el día de la carrera pronostican lluvia, y por la cara que pone parece que le trajeron recuerdos de Vietnam. Cuando por fin llega la carrera de Ashinoko, el pronóstico no falla, y cae un aguacero de aquellos que hasta te dan ganas de no salir de tu casa porque capaz si te llevan con todo y carro. Ogata cree que deberían cancelarla porque el Toyota no está preparado para correr bajo esas condiciones, pero Kanata piensa exactamente lo contrario. Para él, esa lluvia puede ser su mayor ventaja. Ren le desea suerte antes de que tome la parrilla y desde el arranque queda claro que el clima será un rival más. En el monte Fuji, la ceniza mojada convierte el asfalto en una pista de jabón. Aún así, estos locos siguen acelerando, aunque el coche empiece a toquetear un poquito la orilla de la calle. Y mientras algunos apenas logran mantenerse sobre la carretera, Kanata ya empieza a hacer de las suyas, adelantando rivales como todo un Rayo McQueen. Y eso apenas es el comienzo de la carrera. La transmisión se toma un respiro para entrevistar a las ángeles de la MF Ghost. Y sí, todo por culpa de Hoyu, que como buen viejo pervertido nunca pierde la oportunidad de poner a las muchachas frente a las cámaras. Pero volvamos a la carrera porque la lluvia sigue haciendo estragos y varios pilotos ya están a un error de terminar estampados contra las barreras. Después le toca el turno a Ren. Cuando le preguntan qué rasgo masculino le atrae más, responde que un hombre considerado también demuestra valentía. Y sí, Kanata ni sospecha que esa indirecta iba directa para él. Mientras tanto, nuestro prota inicia su duelo contra el Porsche y consigue rebasarlo en una curva, dejando otra vez sorprendidos a los comentaristas, no solo por la maniobra, sino porque recuerdan que los tres pilotos más fuertes de la carrera se formaron en Europa, incluido Kanata, que aprendió automovilismo en Inglaterra. Pero lo peor todavía está por llegar. Los pilotos entran a una zona llena de charcos donde cualquier descuido puede hacer que los coches patinen como mantequilla, y para rematar, el agua que levantan los dos güeyes de adelante casi dejan ciegos a los que vienen atrás, y aún así nadie levanta el pie del acelerador. Con el paso de las vueltas queda claro por qué Kanata nunca le tuvo miedo a la lluvia. Al reducirse la potencia de los coches más fuertes, la diferencia con su Toyota prácticamente desaparece, y ahora sí puede pelearles de tú a tú. Arranca la segunda vuelta y eso significa volver a cruzar la famosa zona de la parca. Al frente está el alemán y el francés Awatari, protagonizando un duelazo por el liderato, hasta que el francés consigue quedarse con la primera posición. Más atrás, Kanata sigue derrapando con una tranquilidad que ya empieza a desesperar a más de uno. Mientras tanto, la transmisión vuelve con las ángeles del MF Ghost. Una de ellas convence a Yogu de llevarlas a comer carne a cambio de que todas aprendan la coreografía de la siguiente canción. Pero el descanso dura poco, porque justo cuando el prota empieza a meter presión, el piloto del Lamborghini lo ve aparecer en el retrovisor. Se desconcentra, pierde el control y se parte su madre. Por suerte sale ileso, aunque la frustración le va a durar bastante más que el golpe, y con un rival menos en el camino, nuestro prota ya empieza a mirar de cerca los puestos del podio. El resto de pilotos sigue peleando contra un asfalto que todavía no perdona errores, y más de uno termina haciendo trompos al intentar adelantar. Mientras tanto, el prota continúa en la pelea por el tercer puesto, nada menos que contra un Porsche y un Ferrari, pero la lluvia vuelve a cobrar otra víctima. El Porsche pierde el control, se estrella tras un trompo y queda fuera de la pelea. Un problema menos para nuestro prota. Ahora el siguiente
siguiente obstáculo es un Honda, pilotado por un viejo conocido que tampoco piensa ponérselo fácil. Mientras tanto, en la zona de entrevistas, una de las compañeras de Ren le recomienda usar protección solar para evitar las marcas del traje de las ángeles del MF Ghost, aunque a ella eso le preocupa bastante poco. Con los complejos que tiene sobre su cuerpo, ni siquiera piensa enseñar mucha piel, y mucho menos si el prota anda cerquitas. Pero de vuelta a la carrera nos dejan un detalle que cambia por completo el panorama. Uno de los compas del prota recuerda que incluso terminando quinto, el premio le alcanzaría para pagar las facturas médicas de su padre, así que ya no corre solo por orgullo, también hay algo importante esperándolo al cruzar la meta. Poco a poco la lluvia desaparece, pero el pavimento sigue completamente empapado, así que las condiciones todavía favorecen a Kanata. Mientras tanto, Ren empieza a darle vueltas a un miedo que no la deja tranquila, que si el prota sigue haciéndose famoso, algún día termina olvidándose de ella. Pero los pilotos tienen problemas mucho más urgentes. Al final del recorrido aparece una espesa niebla que reduce la visibilidad a casi nada. Cualquiera pensaría que es motivo suficiente para detener la carrera, pero hablamos de Hoyu. Al viejo le vale madres y decide que la competencia debe continuar porque para algo son pilotos de élite, y si para todos esa niebla representa un peligro, para Kanata representa una oportunidad. Aprovecha las condiciones para adelantar a los dos rivales de un solo golpe y por fin colocarse en el tercer puesto. La maniobra deja otra vez a todos sorprendidos, no solo por el riesgo que asumió, sino porque además rompe el récord del tramo más rápido en toda la zona de niebla. Y ahora sí, el podio ya dejó de parecer un sueño, empieza a sentirse como una posibilidad muy real. Con el tercer puesto ya en sus manos, Kanata pone la mira en los dos líderes, aunque tampoco puede descuidarse porque Akaba sigue pegado a su Toyota esperando el más mínimo error. Mientras tanto, Ren termina haciéndose amiga de varias ángeles del MF Ghost, y por otro lado el padre adoptivo de Kanata no puede evitar pensar que el verdadero padre del chico, quien ya está con Diosito, estaría orgulloso de ver hasta dónde ha llegado. Pero la carrera todavía tiene mucho que decir. Los comentaristas explican que conforme la pista empieza a secarse, los coches recuperan velocidad y los pilotos vuelven a ganar confianza, aunque no todos corren con la misma suerte. Ishigami empieza a sufrir problemas técnicos justo cuando más necesita que su coche responda. Al frente, el alemán detecta que Sawatari empieza a cansarse de defender el liderato y decide lanzarse con todo para recuperar la primera posición, y mientras ellos pelean por la victoria, Akaba hace exactamente lo mismo con Kanata. Todo se decidirá en los últimos kilómetros que se vienen. Después de una carrera donde la lluvia fue prácticamente otro rival más, por fin cae la bandera a cuadros. El alemán se queda con la victoria, Sawatari termina segundo y Akaba le arrebata el tercer puesto al prota en los últimos instantes. Sí, da bastante coraje quedarse tan cerca del podio, pero siendo honestos, el resultado sigue siendo espectacular para un Toyota que en teoría ni siquiera debería estar peleando contra semejantes monstruos. Aunque si alguien terminó más frustrado es Ren, porque es como un protocolo y los ganadores del podio eligen quién les debe dar el beso, así que le tocó darle el beso al segundo lugar. Debe acercarse a Sawatari y mientras ella cumple con su trabajo, otra de las ángeles aprovecha para pasarle su contacto a Kanata, porque claro, nuestro prota trae más gente que un descuento del 50%, y para rematar descubrimos que la única piloto mujer del campeonato también le trae ganas. Más tarde, Aiba regaña a Sawatari por intentar ligar con Ren, pero el piloto solo le responde que tenga cuidado, porque probablemente sea menor de edad. Además, con lo espantaviejas que es el tipo, tampoco cree que tenga muchas posibilidades. Por su parte, Kanata ni siquiera alcanza a guardar el contacto que le dieron. Entre una plática con su compa y el movimiento del momento, termina perdiéndolo. Mientras tanto, el MF Ghost anuncia que un nuevo corredor está por incorporarse al campeonato con la intención de acabar con los 15 mejores pilotos. Y mientras Ren vuelve a casa bajo la lluvia, sus amigas no dejan de hablar del mestizo japonés que dio de qué hablar en la carrera. Parece que ahora todas quieren conseguirse uno igual. En cuanto a Kanata, después de terminar su jornada en el restaurante, se reúne con su equipo para preparar la siguiente carrera. Sobre la mesa aparecen dos opciones: instalar un turbo al Toyota o cambiarlo por un Supra. Pero antes de tomar cualquier decisión, que para muchos creo que es muy obvia, aparece un tal Senna, y curiosamente llega manejando justamente un Toyota Supra. Al final Senna no hace mucho más que presentarse, pero deja un mensaje bastante claro. Piensa unirse a la tercera carrera del MF Ghost y Kanata entiende enseguida que no está frente a cualquier piloto. Después de hablarlo con el equipo, todos llegan a la misma conclusión: no hace falta cambiar el Toyota por un Supra, lo mejor será seguir apostando por el GT y sacarle todavía más provecho con algunas mejoras. Después de todo, hace años un corredor con un coche mucho menos potente logró ganar todas las carreras. Más tarde, Kanata y Ren visitan un templo. Mientras recorren el lugar, terminan hablando del padre de la chica y descubrimos que Ogata fue durante mucho tiempo su mecánico de confianza. La conversación hace que Kanata recuerde parte de su infancia junto a su familia en Europa. Después simplemente disfrutan el paseo, mientras Ren sueña con seguir compartiendo momentos así con Sonichan. Por otro lado, Ogata confía en que las mejoras sean suficientes para que el prota pueda pelear al menos por un quinto puesto, esta vez sin depender de la lluvia. Pero la noticia importante llega esa misma noche. Ren habla con su madre sobre la familia de Kanata
y la mujer le revela una sospecha bastante fuerte. Tal vez el padre del chico siga con vida y participe en carreras clandestinas. Aún así prefieren investigar un poco más antes de contarle algo que podría cambiarle la vida al prota. Mientras tanto, quienes conocen a Sena celebran su incorporación, convencidos de que puede poner en aprietos a los 15 mejores pilotos. Y para cerrar el día, Kanata cumple una promesa pendiente e invita a su nueva familia a cenar en un restaurante elegante. Eso sí, la jefa de la casa se pasa con el vino y termina bastante cariñosa con nuestro prota, pero no de la manera que tú te imaginas. Aún así el tiempo pasa y el descanso se acaba, porque la siguiente clasificación ya está a la vuelta de la esquina. Con las nuevas mejoras instaladas, Kanata sale a probar el Toyota, y de paso casi hace que al pobre Ogata se le salga el alma del cuerpo con la forma en que conduce. Mientras tanto, Ren se reúne con Kyoko, una de las ángeles del MF-GOS, y por fin le confiesa lo que todos ya sabíamos: está completamente enamorada de Kanata. Lejos de burlarse, la mujer la anima a luchar por ese amor antes de que alguien más se le adelante. Poco después llega la ronda clasificatoria para la tercera carrera del MF-GOS. Como al prota le toca correr hasta el tercer día, aprovecha el tiempo para estudiar cuidadosamente a los rivales que participan antes que él. Cuando por fin llega su turno, todavía debe cumplir con su trabajo en el restaurante durante la mañana, donde aprovecha para pasar un rato con Ren antes de dirigirse al circuito. Ya por la tarde, Nozomi le entrega un amuleto de buena suerte. Y sí, otra waifu más que anda loquita por nuestro prota. Ahora sí es momento de correr. Desde que pisa la pista, Kanata ataca las curvas y los pasos más estrechos sin levantar el acelerador, provocando más de un infarto a su jefe y a su compa. Y lo peor es que le funciona. Primero asciende hasta el tercer lugar y después se queda con el primero. Y para rematar, rompe el récord del circuito, dejando completamente sorprendidos a los pilotos, patrocinadores y espectadores. La verdadera pregunta es: ¿quién demonios va a bajarlo de ahí? Porque a pesar de quedarse con el mejor tiempo, el prota no se confía ni un segundo. Sabe que todavía faltan 4 días de clasificación y cualquiera puede romper su récord. De hecho, él mismo siente que cometió algunos errores que le costaron unas décimas de segundo, y no estaba equivocado. Al día siguiente, Sawatari consigue superarlo por apenas un par de segundos. Conforme avanzan los días, la clasificación sigue moviéndose. Sena logra colocarse en el séptimo puesto y cuando finalmente llega el turno del alemán, este güey vuelve a demostrar por qué es uno de los favoritos, quedándose con el primer lugar. Mientras todo esto ocurre, Ren intenta concentrarse en sus exámenes, y aunque siempre ha sido buena estudiante, el problema ya no son las clases, el problema se llama Kanata. Apenas termina los exámenes, corre a encontrarse con él, decidida a regalarle un amuleto de buena suerte, pero justo cuando va a dárselo descubre que el prota ya lleva otro colgado. Los celos le ganan por un instante y termina reclamándole. El prota, sin entender realmente lo que pasa, responde de la peor manera posible. Le dice que como ella no es piloto, jamás podrá entender la presión con la que vive antes de cada carrera. La waifu sale corriendo completamente destrozada y en medio de la confusión terminan las vías del tren. Por suerte el prota reacciona a tiempo y logra sacarla de ahí antes de que ocurra una tragedia. Pero la tragedia va a ocurrir más tarde, porque ya en casa le explica a la madre de Ren todo lo sucedido. Lejos de enfadarse, la mujer comprende la situación y hasta termina abrazándolo. Eso sí, el rescate no salió gratis. El prota se lastimó seriamente el codo, y aunque intenta restarle importancia, esa lesión podría convertirse en un problema mucho mayor de cara a la siguiente carrera. Y efectivamente el dolor termina pasándole factura. Mover el brazo para cambiar de marcha se vuelve una auténtica tortura. Aún así, Kanata, fiel a su estilo, decide correr como si nada hubiera pasado. Antes de salir, Ogata se da cuenta de que lleva 2 amuletos dentro del coche, y le recuerda una vieja superstición: 2 dioses de la suerte pueden terminar peleándose entre ellos. Así que el prota decide conservar el de Ren y guardar el de Nozomi. Mientras tanto, Ren sigue dándole vueltas a lo ocurrido y solo espera que el prota no esté enfadado con ella. Finalmente comienza la carrera y con el brazo lesionado, Kanata idea una solución improvisada: saltarse algunas marchas para evitar el movimiento que más le duele, pasando directamente de primera a tercera y de tercera a quinta. Sobre el papel parece una buena idea, pero en la práctica empieza a costarle posiciones desde las primeras curvas. Uno tras otro, los demás pilotos comienzan a adelantarlo sin que nadie entienda qué está pasando, mucho menos Sawatari, que pensaba usar a Kanata para presionar al alemán. Fuera de la pista, Kyoko también nota que Ren sigue completamente apagada e intuye que los dos terminaron peleándose. Mientras tanto, los comentaristas descubren un detalle muy raro: Kanata prácticamente ha dejado de usar la segunda marcha, y eso explica por qué sigue perdiendo posiciones. Aún así aprieta los dientes, soporta el dolor y hace todo lo posible por mantenerse dentro del sexto puesto. Pero la verdadera pregunta ya no es si puede soportar el dolor, sino cuánto tiempo más podrá seguir corriendo de esta manera. Y para eso solo tocaría esperar a ver la siguiente temporada, porque hasta aquí te dejan con esa intriga. Así que ya sabes que si quieres que traigamos el resumen de la siguiente temporada lo más pronto, pues no te olvides de dejar tu like, suscribirte y sobre todo dejarme un comentario de qué te pareció este anime o qué otro anime te gustaría que resumiéramos. Por lo que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Goodbye.